y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le oí una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recibido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: ve aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciendes, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa porque habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Hermanos, estamos reunidos hoy aquí para oír la palabra de Dios. Para eso nos hemos reunido en esta hora, en este momento. Y Cornelio es un hombre, podríamos decir, romano, gentil, no es del pueblo judío. Es un hombre que, si ustedes lo ven, podríamos decir es un soldado, porque así lo describe la Biblia en el versículo 1 en adelante. Pero un hombre bueno, un hombre bondadoso, un hombre temeroso de Dios, un hombre que hacía limosna, un hombre que se podría decir, es mejor que hasta un cristiano, que pone en vergüenza a los cristianos, hermano. Porque si usted lee el versículo 1 al versículo 6, simplemente versículo 1 y 2 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Un hombre bueno, hermanos, un hombre que aportaba para la sociedad, un hombre que, a pesar de ser romano, se comportaba como si fuera judío. Pero a pesar de ser bueno, a pesar de ser bondadoso, a pesar, hermano, de ser temeroso de Dios, con toda su familia, estaba perdido, estaba muerto en sus delitos y pecados. Y hermanos, no todo está perdido. Si nos hemos equivocado, si hemos fallado a Dios, si nos hemos olvidado de Dios, si hemos perdido nuestra relación con Dios, no todo está perdido. No todo está perdido. Si usted no es cristiano todavía, si usted no es cristiano, si usted no ha obedecido al Evangelio, es más, si usted no ha entendido el Evangelio todavía, si no se le ha predicado el Evangelio, usted no es cristiano todavía, si la sangre de Cristo no ha limpiado sus pecados, usted tiene esperanza. No está todo perdido. Porque nos encontramos con este hombre bueno, Cornelio, piadoso y temeroso de Dios, honesto, en un mundo deshonesto, hermano. Recuerda el pasaje cuando a Pablo lo tienen preso, a Pablo lo sacaban para ver si Pablo ofrecía algo de dinero a cambio de su libertad, a ver si Pablo ofrecía un soborno. Los soldados romanos, hermanos, hacían sobornos a los que estaban presos. Pero aún en medio de esta sociedad, este hombre llamado Cornelio, según el versículo 1, Lucas le pone su nombre y dice que se llamaba Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Bien describido, hermanos, bien descrito por Lucas y por Dios, y sabe quién es, y sabe quién es su familia, y dónde vive, y cuál es su oficio. Tal vez usted puede pensar que Dios no se da cuenta de usted, tal vez yo puedo pensar que Dios no se da cuenta en qué condiciones estoy, pero Dios sí lo sabe. Sabe quién es su familia, sabe cuál
el sacrificio y sabe cuáles son sus condiciones espirituales y morales. Y ahí tenemos este hombre gentil, generoso y temeroso de Dios, hermanos, que hacía mucha limosna. ¿Qué le faltaba por dentro, hermano? Podría ser judío, no más falta circuncidar a Cornelio para que sea temeroso de Dios. Para la era cristiana, a Cornelio le falta obedecer al Evangelio y bautizarse para el perdón de los pecados, para encontrar la salvación. Y nos damos cuenta, hermanos, entonces de Cornelio, que era un hombre bueno, pero estaba muerto espiritualmente. Y estos pasajes, hermanos, del versículo 1, versículo 2, nosotros como cristianos nos debe de llamar la atención que como hombres, sin ser cristianos, muchas veces hacen más que lo que nosotros deberíamos de hacer como cristianos. De ser temerosos de Dios, de ser bondadosos, de ser piadosos y hacer ayuda al pueblo, ayudar a Dios siempre. Algo que quiero decir también, hermanos, son 48 versículos. Es el pasaje más largo en el Nuevo Testamento para una conversión. Yo me pregunté por qué. Hermanos, 48 versículos que encierran siglos de historia del pueblo judío con el pueblo gentil. Ya que Cornelio es gentil, hermanos, y esto nos debe de servir a nosotros, porque nosotros, los que vivimos en esta nación de aquí, de México, Latinoamérica, hermanos, y que simplemente no somos judíos, nosotros estábamos también igual que Cornelio. Ahí se abrieron las puertas de la salvación para el mundo gentil. Y hermanos, hablamos de siglos, de años de historia, hermanos, en este pasaje, ya que estamos estudiando Génesis y nos damos cuenta que todos venimos de Adán y después del diluvio todas las generaciones siguientes van a venir de Noé. Entonces, si hablamos de un mapa genealógico, hermanos, si usted se da cuenta, cuando usted abre su Google Maps en el teléfono, va a encontrar muchos caminos, muchas rayas, muchas carreteras. Bueno, si habláramos de un mapa así, hablando humanamente de la vida de la raza humana, todos los caminos nos llevarían a Adán. Después de Adán, a Noé. Dios escogió a Noé dentro de ese mundo, hermano, que estaba perdido. Dios escogió a Noé, y de la familia de Noé, Dios escogió a una familia dentro de los hijos de Noé, que fue la familia de Sem, Génesis capítulo 11. Dentro de la familia de Sem, Dios escogió a, hermanos, a la familia de Tare. Dentro de la familia de Tare, Dios escogería a Abraham para llevar a cabo sus planes divinos y eternos. Así es que toda la humanidad, todos los seres humanos, iraníes, iraquíes, jordanos, israelitas, palestinos, todos venimos de Adán y de Eva y de la descendencia de Noé. ¿Por qué pelear entonces? ¿Por qué vivir en guerra esta nación? ¿Por qué entender que todos venimos de ahí? Y digo que hermanos, digo todo esto porque en el capítulo 10 donde estamos, de Hechos, se van a derrumbar las barreras raciales que han habido por siglos, donde judíos y gentiles no se pueden ver. Pedro lo diría: es vergonzoso sentarse a comer en la casa de un gentil. Años, siglos de pleitos, de guerra, de racismo, incircunciso, así le llamaban los judíos a los no judíos. Ustedes son unos incircuncisos, ustedes son unos perros de leche. No se podían ni ver. Pero hermano, encontramos un hombre que, a pesar de no ser judío y a pesar de no tener la ley de Dios, era un hombre que tenía temor de Dios, Cornelio. Y no solamente tenía un temor a Dios, le había inculcado ese temor, había transmitido ese temor a su familia.
Los muertos están resucitando. Cornelio va a ser uno de ellos. Estar muerto espiritualmente no quiere decir que todo está perdido. La iglesia aún, la iglesia, el hermano estaba diciendo, tiene esperanza. Arrepiéntete, le dice el Señor. Si usted y yo nos hemos alejado de Dios, si usted y yo hemos llegado a Dios, si nosotros nos hemos abandonado a Dios, si nosotros nuestras acciones, que podremos aparentar y decir, tengo una vida espiritual, pero Dios dice, no, usted tiene solución. Arrepiéntete, le dice el Señor. Cambia, ponte de lado donde están los que no han manchado sus vestiduras. Pero también estar muerto no quiere decir que todo está perdido. Y quiere decir, estar muerto espiritualmente no quiere decir que una persona sea mala, no quiere decir que una persona sea malintencionada, no quiere decir que tiene malas acciones, no quiere decir que tiene malas actitudes. ¿Tiene malas actitudes Cornelio? ¿Tiene malas actitudes Cornelio? Una iglesia puede estar muerta y puede ser la iglesia más bondadosa, pero está muerta. Un cristiano puede ser el más bondadoso, pero puede estar muerto. Hay que examinar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Hermanos, vamos a comenzar ahí en el versículo donde leímos. Lo primero que vamos a decir es que un hombre que estaba muerto esperó a un predicador. Las personas muertas espiritualmente esperan un predicador. Versículo 3. El hombre piadoso, estamos hablando de Cornelio. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y mirándolo fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para la memoria de delante de Dios. Note la pregunta de Cornelio: ¿qué es, Señor? En otras palabras, Cornelio está diciendo: ¿qué hice? ¿Qué pasó, Señor? Está asustado: ¿qué hice? Soy temeroso, soy bondadoso. ¿Qué pasó? Y la respuesta: Cornelio está preocupado a ver si hizo algo que va en contra de Dios. Dios me está mostrando una visión. Eso quiere decir que es posible que yo haya hecho malo delante de Dios. Pero la respuesta de Dios es: Cornelio, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. ¡Wow! Que las oraciones de un hombre que no es del pueblo de Dios, que la limosna de un hombre que no es del pueblo de Dios, lleguen a la presencia de Dios como un olor grato y que Dios los acepte, hermano. Es maravilloso. Cuando Dios escucha nuestra oración, cuando Dios ve cómo damos, cómo ofrendamos, cómo damos, cómo servimos, llega a la presencia de Dios y dice: han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Hermano, Dios sabe quiénes están muertos. Hay dos pasajes. La Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres tengan el conocimiento de la verdad. Y el otro pasaje es en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Y el otro pasaje es en 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Note, hermanos, que un hombre que está perdido, Dios lo quiere salvar. Si usted no es cristiano, el día de hoy, si usted está perdido, si usted está muerto espiritualmente, Dios no quiere que se vaya en este día de la misma manera. Dios quiere que usted se vaya con vida espiritual, Dios quiere que usted se vaya salvado. Dios le envió un mensajero, le mandó un ángel a Cornelio, le dio las instrucciones de lo que tiene que hacer. Envía a Pedro. Y
Pedro te va a decir lo que tiene que hacer. Quiero que usted y yo veamos cuál es nuestra parte. Si usted es un cristiano que ha dejado su relación con Dios, note lo que tenemos que hacer, según ese versículo. Versículo 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un otro soldado que lo asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. ¿Qué hace Cornelio con el mensaje de Dios? ¿Qué hace Cornelio? ¿Qué hizo Cornelio con el mensaje? Con el mensaje que le dio el ángel. ¿Qué hizo Cornelio? ¿Lo ignoró? ¿Lo echó a un saco roto? ¿Lo echó al bote de la basura? ¿Se le olvidó después de que terminó el mensajero de hablar? Hizo exactamente lo que el mensajero le dijo, lo que tenía que hacer. Si queremos la salvación, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Envió por Pedro, versículo 9 donde comenzamos, al día siguiente, mientras ellos iban por camino, se acercaron a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta del mediodía. Habían transcurrido por lo menos de 16 a 18 horas y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendió algo semejante a un lienzo que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: no, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames común. Esto lo hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Hermano, en esta visión, lo que los judíos habían dicho por años, que los gentiles, que la gente gentil, la gente que no era del pueblo de Dios, era una gente sucia, era una gente inmunda, era una gente pecadora, era una gente que no tenía esperanza. Dios le dice a Cornelio: lo que yo limpio no lo llames inmundo o común. En los planes de Dios estaba la salvación de todo el mundo, de usted y de mí, no solamente del pueblo de Israel. Aunque Dios había trazado su plan de salvación por medio de la familia de Abraham, el pueblo hebreo, eso no quiere decir que en la mente de Dios solamente estaba el pueblo de Israel para ser salvo, para llevarlo a la eternidad. No, estaba la humanidad entera. Y Dios no lo considera a usted ni a mí algo inmundo o común. Dios nos considera que podemos ser limpios por la sangre de Cristo. Qué triste, hermano, cuando en nuestro corazón hay desprecio por los demás. Qué triste cuando nosotros nos alegramos, cuando a nosotros nos va mal. Qué triste cuando nosotros sentimos gozo al ver la enfermedad y la caída de otro. No debería de doler. Déjelo como cristiano, como seres humanos. No debería de doler. A Dios le duele. Dios está viendo que un hombre bueno está perdido y va a poner todos los medios para ser salvo, para que este hombre sea salvo. Cornelio mandó a sus trabajadores, mandó a sus soldados que estaban a su disposición, y dice que Pedro estaba ahí, hermanos. ¿Cómo Dios trabaja, hermanos, para la salvación del mundo? Pensaríamos que Dios dio a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario y ahí se quedó todo. No, Dios pone todos los medios para que el pecador alcance la salvación. Dios vio a Cornelio: este hombre está perdido, necesita la salvación, necesita el perdón de sus pecados, como todos nosotros, hermanos, en su momento. Y aparece a Cornelio, y ahora en visión le aparece a Pedro, y ahora ya tiene a Pedro para que le vaya a predicar.
Y sigue el desenlace, hermano. Sigue el desenlace. Y dice el 17, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, que llegaron a la puerta. Llamando, preguntaron si moraba yo Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, ¿qué será lo que Dios me está diciendo? Le dijo el Espíritu. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el que usted y yo recibimos, le habló a Pedro, literalmente le habló a Pedro, y le dijo: y aquí 3 hombres que buscan. Levántate pues, y desciende, y no debes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Según el apóstol Pablo, los Efesios, la espada del Espíritu, en la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos habla, el Espíritu Santo nos está hablando, ahora ya no literalmente, ahora por lo que está escrito. Así que cuando leemos Marcos capítulo 16, versículo 15, versículo 16, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, es el Espíritu Santo el que nos está hablando. Hermanos, ¿qué hace Pedro cuando el Espíritu Santo le habla? Según el versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión romano, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos también lo respetaban, hermano, tenía un buen testimonio dentro de los pueblos judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel y hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Se necesita oír las palabras que Dios tiene que decir por medio de su mensajero. Y luego, versículo 23, entonces, haciendo entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y lo acompañaron algunos hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a todos sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que estaban reunidos. Hermano, algunos dicen que alguien llegó primero que Pedro y los otros que habían mandado a avisarle a Cornelio que ya venía, y que Cornelio en ese momento fue a buscar a sus parientes. Pero yo digo que no. La Biblia no da esa idea. Cornelio se tomó el tiempo para invitar a su familia, para invitar a sus amigos, para traer a sus empleados a que escucharan la palabra de Dios. ¿A poco no, hermano, no le redarguye a usted, no me redarguye a mí saber que un hombre que no es cristiano quiere escuchar la palabra de Dios? Cerca de la salvación, Cornelio, ¿sí o no? ¿A quién ahí, hermano? Un hombre que desea ser salvo. Perdido, bueno, pero que desea ser salvo. Versículo 28. Va a escuchar el Evangelio. Cornelio va a escuchar el Evangelio. Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa no habías hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna ha sido recordada delante de Dios. Envía pues a Jope, y ya tenía a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti. Y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Pregunta para reflexionar: ¿ustedes y yo estamos aquí
para oír lo que Dios nos ha mandado? ¿O solamente estamos para ocupar un tiempo? ¿O solamente estamos para calmar nuestros sentimientos, nuestra culpa? ¿Por qué está usted hoy aquí? ¿Por qué estoy yo aquí? Cornelio dijo, nosotros estamos aquí para oír lo que Dios te ha mandado. Y mira, hermano, el hombre perdido va a escuchar el Evangelio. Entonces Pedro abrió la boca y dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que te temen y hacen justicia. Dios envió mensajeros a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todo. Vosotros sabéis, ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo de Juan, después del bautismo que predicó Juan. ¿No de dónde comienza Pedro un sermón? Ustedes saben, le dice lo que pasó allá en Galilea, ustedes saben lo que se dice allá. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Cómo Dios cumplió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgando en un madero. Ustedes saben de las sanidades de Jesús. Ustedes saben lo que Jesús hizo con la gente, hermano. Y Pedro no les dice, ustedes saben lo que Jesús dijo, no. Ustedes saben lo que Jesús hizo. Al final va Pedro a hablar de lo que Jesús enseñó, pero en este momento está diciendo de lo que Jesús hizo, de sus grandes obras ante el pueblo de Judea y de Jerusalén, hermano, pero también de su muerte. No solamente sanó personas, no solamente le devolvió la vida a unos cuantos. Jesús murió colgado en un madero para que todos los que estaban muertos en sus delitos y pecados pudieran tener vida. Así es que la muerte, sepultura y resurrección de Cristo tiene valor cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, confiesa sus pecados delante de Dios, confiesa su fe en Jesucristo, se bautiza para el perdón de sus pecados. Eso hizo Jesús por usted y por mí. Y Cornelio le está diciendo, Jesús fue colgado en un madero. Nosotros somos testigos de eso. A este, versículo 40, a este levantó Dios al tercer día, pero no se quedó muerto, resucitó al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó a los muertos. Y nos ha mandado que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos. Un día el Señor, que murió en el madero, va a juzgar a los vivos, a los que estén vivos en su segunda venida, pero también a los que hayan muerto. Versículo 43. De este dan testimonio de todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su hermano, amigo, usted que está entre nosotros. ¿Cree usted que Jesucristo, ese que fue colgado en el madero, ese que anduvo sanando por Judea, de ese del cual predicó Juan, usted cree que ese es el Hijo de Dios? ¿Está convencido? Mis hermanos, usted y yo estamos convencidos que ese es el Mesías, que ese es el Salvador del mundo,
que ese es el que va a venir por segunda vez. Nuestra vida tiene que cambiar. Nuestra vida tiene que ser diferente. Si Cristo es Dios, si Cristo es mi Señor, mi vida tiene que cambiar. Pero si mi vida no cambia, entonces quiere decir que no he creído en el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 44. Pasó algo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué dijeron ellos que había habido una obra del Espíritu Santo? Porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Versículo 47. Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? ¿Por qué tendrían que bautizarse? Pero, por ejemplo, es un buen hombre, hace limosna, ¿sí o no? Es bondadoso, ¿sí o no? Sí. ¿Pero necesitaba el bautismo? Era un buen padre, era un buen ciudadano. Cualquiera hubiera querido tener un papá de eso. Ejemplar. ¿A quién le hubiera gustado tener un papá de eso? ¿A qué ciudad, a qué nación no le hubiera gustado tener a Pedro, a este Cornelio ahí en sus filas? Con todo eso, mi hermano, Cornelio necesitaba ser bautizado, porque Hechos capítulo 2 dice que el bautismo es para el perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo, para ser salvo y para ser añadido a la iglesia del Señor. No hay otra iglesia. La única iglesia que Cristo compró con su sangre, Hechos capítulo 20, versículo 28. Y yo podemos ser buenos padres, podemos ser buenos hijos, podemos darle a papá, podemos darle a mamá, podemos ser buenos ciudadanos, podemos ser buenos estudiantes, podemos tener las mejores calificaciones, podemos tener los mejores reconocimientos, pero aún así necesitamos el bautismo para ser perdonados de nuestros pecados. ¿Es malo? No, es bueno lo que Cornelio hizo. ¿Es malo ser bondadoso? No, todo eso es bueno. Pero aún con todo eso, el ser humano necesita ser perdonado de sus pecados. Y los que no son cristianos el día de hoy, que están aquí en esta sala, es posible que sean buenas madres, que sean buenos padres, que sean buenos ciudadanos, que sean bondadosos, que ayuden al vecino, que ayuden a los familiares. Pero si no están bautizados y no han sido añadidos a la iglesia del Señor, van a estar en un lugar de tormento. Necesitan ser bautizados para el perdón de sus pecados. Que todas estas obras buenas que han hecho no se pierdan, sino que se logren. Pedro dijo en su conclusión, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Podrá alguien impedir el agua a los que hoy están aquí que quieran bautizarse? ¿Cuántos hay que quieran bautizarse? ¿Cuántos quieren ser limpios de sus pecados? ¿Cuántos? No importa si es joven, no importa si es adulto, no importa si es mujer, no importa si es hombre, no importa si es rico, no importa si es pobre. Todos necesitamos el perdón de los pecados. Mis hermanos, si su relación con Dios está rota, si usted sabe que ha pecado delante de Dios, si usted sabe que su vida no es la mejor delante de Dios, no necesita bautizarse, pero sí necesita que Dios lo perdone de sus pecados.
¿Qué dice el versículo 28, 48? Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Se bautizaron? Hermano, yo soy bueno, yo ayudo a la gente, yo soy esto, yo soy aquello, no violo las leyes ni nada. Cornelio pudo haber dicho eso también, hermano, pero es un hombre humilde que reconoce su pecado, reconoce sus necesidades de ser perdonado, que él estaba dispuesto, porque a él le mandaron, a él le dijeron que mandara a Pedro, que Pedro le iba a decir algo. Y lo que Pedro le dijo, eso fue lo que hizo. Se bautizó y mandó a bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que necesita todo el mundo, bautizarse para el perdón de sus pecados. Arrepentirse, como dice el capítulo 2. Cornelio, hermanos, y los que estaban ahí en su casa, llegaron a ser salvos de la misma manera que cada persona llega a ser salvo, bautizándose, entendiendo que Cristo murió por él, entendiendo que Cristo fue sepultado, que resucitó al tercer día y que ahora es el Señor que está a la diestra del Padre. Bautizándose, arrepintiéndose, confesando su fe en Jesucristo, siendo sumergido en las aguas del bautismo. El hombre más sabio le dijo a los jóvenes: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas no tengo contentamiento en ellos. Salomón decía hablando a los jóvenes: hicieron un buen trabajo ayer, excelente trabajo. Pero está diciendo: acuérdate de tu Creador. Hoy, jóvenes, hoy ustedes pueden asegurar su salvación, bautizándose para el perdón de sus pecados. Así que si hay alguien que desee ser bautizado, es el momento que tome su decisión. Es la manera como nosotros llegamos a ser salvos también, por gracia de Dios. Es un regalo de Dios. Cornelio no la va a dejar ir, ni tampoco su familia. Él y su familia fueron bautizados y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y termina diciendo el pasaje, hermanos, casi lo mismo que dice el capítulo 8. Casi lo mismo que dice el capítulo 8, versículo 39. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días, o sea, que se quedase en casa de la familia de Cornelio. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué quedarse algunos días? Podríamos decir algunas razones. Se quedó algunos días tal vez porque, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, versículo 20, enseñando a testimonio de todas las cosas que los he mandado. Ya se bautizaron, ya se hicieron cristianos, ahora necesitan ser instruidos, no en lo que Jesús hizo, sino en lo que Jesús mandó, en las enseñanzas, sus responsabilidades, sus deberes, sus bendiciones que recibe al venir a Cristo. Pero también, hermano, podremos decir que cuando Pedro